Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en este webinar del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de la Universidad Regiomontana. Su servidora, la doctora Diana Espino, los va a acompañar como host de este webinar, llamado Proyecto de Impacto Social, su relevancia para impulsar la transformación social. En esta oportunidad nos acompaña nuestra invitada, la maestra Susana Romero. Susana es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Educación con acentuación en Psicología Educativa por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Regiomontana. Ha participado como coordinadora de intervención en proyectos de violencia familiar, intrafamiliar y de género, así como educación intercultural e inclusiva y de medio ambiente con Cihuacán, Casa de la Mujer Indígena en Nuevo León, el Centro de Estudios Interculturales del Noreste de la Universidad Regiomontana y con la Secretaría de Economía del municipio de Escobedo y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Actualmente brinda servicios profesionales como diseñadora e instructora de capacitación en las líneas de trabajo de innovación educativa, educación intercultural, educación inclusiva, grupos vulnerables, violencia de género e intrafamiliar para instituciones públicas y privadas. Actualmente colabora en la parte operativa y de capacitación del colectivo REDMIN, Red de Mujeres Indígenas Migrantes en Nuevo León, y colabora en el Centro de Estudios Interculturales del Noreste. Susana nos ha hecho pues el honor de acompañarnos en este webinar. Le doy la bienvenida y les doy la bienvenida nuevamente. Al final de esta sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para poder contestar todas las dudas que queden sobre este webinar y estaremos pues atentos a lo que necesiten para poder aclarar un poquito más sobre el tema que hoy nos ocupa. Bueno, muchas gracias, Susana, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Muy bien. Les voy a pedir un minuto nada más para empezar a compartir mi presentación y poder comenzar. ¿Se puede ver ya lo que comparto? Sí. Excelente. Listo. Bueno, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, todas, todes el día de hoy. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Espero que este webinar sea de su agrado y de su interés personal y profesional. Entonces, cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Y bien, Diana ya me hizo el favor de presentar el tema, el proyectos de impacto social, su relevancia para impulsar la transformación social. Entonces, mi nombre es Susana Romero. Ya les mencionó también las tres áreas en las que actualmente me encuentro colaborando, con el colectivo REDMIN, con el Centro de Estudios Interculturales del Noreste y por mi parte ofrezco servicios profesionales como diseñadora e instructora de cursos y talleres de capacitación en diferentes áreas con enfoque inclusivo, con enfoque intercultural y de género. Y muy bien, digo, no puedo, al momento de estar compartiendo, no puedo ver quiénes están conectadas o conectados, pero ahí tienen un apartado de preguntas y comentarios o dudas. Cualquier cosa, Diana nos va a estar apoyando, la doctora Diana. Entonces, Diana, si hay algún comentario y demás, por favor te pido me interrumpas porque yo no puedo verlos. Y bien, me gustaría empezar con una pregunta, que invita a la reflexión, pero que también nos va a guiar durante este webinar.
Y la pregunta dice así: ¿qué necesitamos para transformar a la sociedad en un espacio más justo, más equitativo y más intercultural, sobre todo? Entonces, esta pregunta nos va a estar acompañando durante esta sesión y al final, en el apartado de conclusiones y cierre, vamos a estar tratando de reflexionar o de responder sobre esta pregunta. Bien, les comparto que el contenido de esta sesión me voy a enfocar únicamente en 3 puntos específicos. Obviamente la duración es muy corta, es de 1 hora, 45 minutos más o menos y 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, me quise enfocar en 3 puntos específicos. Primero, hablar sobre una nueva realidad que está sucediendo actualmente con nosotros, con el mundo. Número 2, con el tema principal de esta sesión, cómo podemos transformar a la sociedad a través de los proyectos sociales. Y como número 3, una pequeña invitación y además conclusiones del punto 2. Muy bien. Para el punto número 1, la nueva realidad, y hablar un poquito del contexto de nuestra situación en el mundo y en la sociedad, pues tengo aquí, les comparto un collage de diferentes imágenes. Estas imágenes yo creo que a muchas y muchos de ustedes les salta en la memoria, les salta en los recuerdos, les salta en alguna discusión que hayan tenido propiamente de los contextos actuales. Entonces me voy a ir como muy puntual en mencionar algunos cuantos en diferentes áreas. En la primera, por ejemplo, que es la salud, y aquí va a sonar como spam porque ya estamos bombardeados de información sobre este tema, pero es importante mencionarlos para dar cavidad al tema principal, que es los proyectos sociales, ¿no? Y en el tema de salud, pues, ¿cuál es nuestro contexto actual? Ya vamos más de 90 millones de personas contagiadas en el mundo. A nivel nacional, más de 200,000 personas contagiadas en todo el país. Y a nivel local, más de 5,000, si no es que un poquito más. Estas cifras son del día de ayer actualizadas. Pero pues vemos que es un virus que estamos, pues es una pandemia, una crisis, un todo, en la que pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes situaciones que nos dan a hablar sobre el punto 2, por ejemplo, la necesidad de nuevos hábitos. Entonces, cómo a través de esta pandemia, pues tenemos que hacer una pausa en todos los contextos y volver a comenzar. Entonces, los principales que se mencionan ahí, pues es hábitos saludables, ya se sabe que la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo incluso son como las primeras comorbilidades que si bien dificultan el tema del virus en caso de que nos contagie, entonces son hábitos que tenemos que pues comenzar a cambiar, ¿no? Hacer un poco más de ejercicio, y creo que ustedes lo han visto recientemente en todas sus redes sociales. Las personas cada vez publican sus rutinas de ejercicios, sus comidas saludables, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo esa necesidad en el cambio de nuestros hábitos. Y sobre todo en el tema de la atención en la salud mental. Es otro punto que está como, dijeran algunos, muy de moda, pero realmente es algo alarmante. Si bien antes de la pandemia se había declarado que la depresión era ya la segunda causa que provocaba discapacidad en las personas, pues ahora con el tema del confinamiento, ya más de 100 días confinados, pues claro que va a aumentar esta cifra, ¿no? Entonces, sí es importante como no verlo como una moda, sino la depresión, ni la ansiedad, sino como algo alarmante para atender. En el tema de la economía, por ejemplo, pues ya hemos
me imagino que ya todos están como muy al tanto de este colapso de los mercados, esta incertidumbre más bien de todos los países de México, sobre todo en el tema de la economía. El hablar de todas estas empresas que se están reinventando, y si no se reinventan, pues tarde o temprano se declaran como en la quiebra total, ¿no? Entonces, pues poner como un punto de enfoque ahí. La guerra comercial que se dio entre Estados Unidos y China, si bien no somos parte de esos dos países, sí nos impacta de manera directa o indirectamente en el tema de la economía, entonces pues es como importante mencionarlo también, ¿no? En el tema de la educación, creo que este es un tema a debate, al menos en nuestro contexto académico, un tema de mucho debate y que nos daría todo, yo creo que todo el webinar para hablar al respecto, pero no es la oportunidad. Entonces, solo mencionar que esto que es, pues ahora estamos en una educación remota, o sea, decidieron no pausar la educación, decidieron continuarla, pero ¿a costa de qué? Entonces, hay muchos elementos ahí importantes que han estado saliendo con este tema de la educación remota. La incorporación de nuevas materias. Si ustedes ya han revisado qué tipo de materias están ofreciendo o están pensando abrir para el siguiente ciclo escolar, pues son materias que son básicas y que posiblemente ya la mayoría se daba, pero no se les daba como la importancia adecuada. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues las tomaban de lado o no valían o eran como de relleno. Entonces, ahora está saliendo que estas materias como el civismo, como la paz, o sea, todo este tema de los valores, todo este tema de la educación en casa, de higiene, de limpieza y demás. Entonces está saliendo a relucir la importancia de que exista una educación como tal dentro de nuestro currículum. La inequidad también, las limitaciones en el sistema. Conocemos que en nuestro país simplemente más de miles y miles de niños no tienen acceso a servicios básicos como luz, como acceso a una computadora, como acceso a un celular, como acceso al internet o ni siquiera a una televisión, ¿no? Para poder ver las clases que se dan vía remota. Entonces, son temas pues bastante controversiales y que podríamos hablar y hablar sobre eso, discutir. En el tema de tecnología, creo que nosotras y nosotros somos parte en este momento de ambas, o si no de alguna de las dos. Yo le llamaría como la segunda era de la digitalización, y es que si bien ya se había dado el boom digital, ahora en esta nueva normalidad con la pandemia, pues se ha dado el que todos o casi todos los que estamos aquí presentes nos vayamos a casa a trabajar. Entonces, los estudiantes, las estudiantes también a distancia. Entonces, esto de la tecnología está siendo como un elemento principal para que podamos hacer este tipo de actividades. En el medio ambiente, pues ya lo hemos visto y creo que si antes no nos interesaba, ahora estamos como más pegados a la información actual. Todo este tema del sismo que acaba de haber en la Ciudad de México, los terremotos en otras partes del mundo, los incendios forestales de Australia, o sea, temas de medio ambiente que pues llevamos años trabajando con este enfoque, pero pues aún no lo logramos, ¿no? Incluso son actividades que un sector muy breve de la población está enfocado y sobre todo se hace como un tema más económico que de medio ambiente. Entonces es como otro de los temas que
que se ha ido dando, ¿no? Y en la parte social, si bien esto habla de proyectos sociales, me gusta colocar otras áreas, otras disciplinas, porque pues no solo se enfoca en las personas, sino también en otras áreas, ¿no? En las que ustedes tengan interés. Nos hemos dado cuenta que a través de esta pandemia existe una mayor sensibilidad en cada uno de nosotros, si bien es empatía o si bien es criticar o juzgar o, tener cuidado con eso también, con todos los problemas o toda la información que sale, ya sea con las mañaneras de nuestro presidente o con cualquiera de los temas anteriores que acabo de mencionar, es claro o es evidente que la sociedad está más sensible que antes y creo que debido a este confinamiento, ¿no? Estamos pegados a la información y somos más críticos al respecto. Temas de discriminación, de racismo, ya lo hemos visto con los diferentes en Estados Unidos, de violencia familiar. Datos específicos, Nuevo León es el estado que ocupa el segundo lugar en llamadas por violencia de pareja y por violencia familiar. Ustedes no sé si están informados, pero también InMujeres, el Instituto de la Mujer, han creado diferentes líneas de auxilio para este tipo de situaciones. O sea, la violencia de género, la violencia familiar se ha incrementado y ya no es para decir, pues, salió a la calle o iba mal vestida o salió muy tarde y demás, ¿no? Sino está sucediendo dentro de nuestras casas. Entonces, todo este contexto actual, mencionando para dar pauta que tenemos hasta para aventar para arriba con temas que nos interesen, que son de nuestras áreas profesionales y que son pertinentes para empezar a ser actores, convertirnos como actores sociales, ¿no? en este tema. Entonces, para continuar con esto, con esta presentación, ahí está. Entonces, dando pauta a todo este contexto actual, a la situación que llevamos más de 100 días con esta pandemia, pues es importante, ¿no? También reformularnos o reinventar todo lo que estamos haciendo. Si no somos actores sociales, bueno, ¿cómo podemos hacer una transformación social a través de diferentes proyectos? Entonces, esta es la segunda parte. Vamos a ver un poco de concepciones, modelos y pertinencias. Digo muy breve, pero me gustaría que sea muy conciso. También si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto los atendemos. Entonces, me gustaría empezar con la definición de qué es un proyecto social. Y aquí consideré, hay muchas definiciones, pero consideré más pertinente esta. ¿Por qué? Un proyecto social es una acción. Es una acción social, ya sea que lo hagas tú, que lo hagas con un par, que lo hagas con un grupo de personas, pero esa acción está destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un grupo social determinado. Y hablando de un grupo social, pueden ser grupos vulnerables, puede ser el mismo grupo al que perteneces, simplemente identificando una situación que sea una dificultad o que sea una necesidad o que sea un problema como identificado, pues, y tu idea esté destinada a generar un cambio o a una mejora para ese tipo de grupos. Ahora, me gustaría hacer la diferencia de, creo que tenemos también un bombardeo de información en el tema de proyectos sociales, en el tema de proyectos nada más, en el tema de, he escuchado miles de gentes que dicen, estoy hasta aquí de escuchar la palabra proyectos. Entonces,
Hay que hacer como una diferencia, a veces lo escuchamos por encimita y no entendemos qué conlleva uno o qué conlleva otro. Entonces me gustaría hacer como una separación de los dos conceptos al menos que son como más sonados. Y el primero es un emprendimiento social. Y generalmente cuando somos estudiantes o cuando somos académicos o cuando somos directores de alguna institución o academia, nos vamos por quiero emprender, pero tiene que tener un impacto social. Sí, eso está perfecto, pero es muy diferente a vamos a desarrollar un proyecto de investigación o un proyecto que involucre a beneficio de una sociedad. Entonces, tengo aquí dos breves conceptos. Primero, de emprendimiento social. El emprendimiento social, y hay que tener mucho cuidado, una cosa es emprender y otra cosa es crear un proyecto. Los dos, si bien tienen similitudes, hay una diferencia, que el emprendimiento social es, tú vas a crear un negocio, tú vas a crear una institución, una AC o una organización sin fines de lucro para dar una solución específica a un problema. Entonces, puedes tener incluso diferentes soluciones o diferentes áreas de mejora, pero están intentando solucionar un problema. Ahora, la diferencia es que en el emprendimiento social, tu objetivo principal, sí, aunque tengas una misión social, tu objetivo principal es obtener recursos económicos de ese servicio, de esa actividad o de eso que tú propongas como emprendimiento. Entonces, la diferencia es esa. Tú creas un negocio o tienes donaciones o tienes alguna retribución económica, pero impactas de manera positiva en algún área específica de la sociedad. Y en el tema de proyecto social es, como lo menciona aquí, todo este conjunto de procesos, de actividades que pretenden transformar una pequeña, o alguna dificultad, alguna necesidad, algún problema que se identifique como problema. Como ya se mencionaba, son acciones. Entonces, un proyecto social no lucra con la gente, no busca generar recursos. Claro que hay oportunidad de generar recursos, pero no es el fin último. O sea, el fin último es hacer una mejora en la sociedad. El fin último es tener una misión en donde realice una mejora en la comunidad en la que tú te vayas a especificar. Ahora, como ejemplo de un emprendimiento social, me gustaría mencionar uno específico y en el que formo parte, que es el colectivo de Red de Mujeres Indígenas Migrantes en Nuevo León. Este colectivo se enfoca principalmente o como misión tiene el promover los derechos y hacer valer los derechos de la población indígena aquí en Nuevo León, principalmente de mujeres y niños y niñas, pero también de adultos mayores. Tenemos una población ahí vulnerable en la que nos enfocamos, pero como ejemplo de un emprendimiento social, una acción que salió del colectivo el pasado, creo que fue a inicios de junio, se lanzó una iniciativa como colectivo de dar clases de náhuatl a la comunidad en general. Entonces, la idea de emprendimiento social es que hay mucha gente interesada en aprender un idioma mexicano, además del español, pero pues no ha tenido los medios o son en lugares remotos, etcétera. Entonces, ahora se hizo la iniciativa de cursos de náhuatl para principiantes vía online con un costo simbólico. Y el costo simbólico era para seguir recaudando fondos para despensas o para diferentes actividades en las que nosotros pudiéramos como colectivo estar aportando a la población indígena que se encuentra residiendo aquí en Nuevo León. Entonces, ese es un ejemplo de emprendimiento social. ¿Por qué? Porque es una organización
en la que los servicios que ofrece son para recaudar fondos y poder ayudar a la población meta, que es la que se encarga en este momento. Entonces, este es un ejemplo como de emprendimiento social. Si bien una AC puede hacer proyectos sociales, este ejemplo que yo les di es como emprendimiento. Ahora, un ejemplo de proyecto social, me gustaría mencionar este que se llama Ali Robot Odam, que significa Niño Robot Tepehuano. Son unos alumnos del Tecnológico de Monterrey, que uno de ellos, el fundador de este proyecto social, estaba haciendo servicio social en la Sierra de Durango y dijo, ¿sabes qué? Yo veo una oportunidad aquí, tengo el conocimiento de robótica y voy a armar un taller de robótica para niños y niñas adolescentes de esta sierra, específica los tepehuanos, y pues les voy a dar este taller. Les voy a dar taller para llenarlos de habilidades, llenarlos de conocimientos en el tema STEM, incluso, para que ellos puedan acercarse o puedan ver la oportunidad de ir más allá de solamente tener este estudio, ¿no? Entonces, su proyecto social consistió en diseñar una serie de talleres, incluso el primero o el piloto fue gratis, pero ya está buscando la manera de que sea sostenible y de esa manera se convertiría en un emprendimiento social, porque ya va a empezar a buscar recursos para seguir con este proyecto. Entonces, ese es un ejemplo como muy básico de proyecto social que impacta a una comunidad específica de Durango. Ahora, como características de un proyecto social, digo, hay muchas más y creo que ustedes ya deben de conocer algunas, pero es importante mencionar que tiene una duración determinada y eso ustedes como directores de proyecto o como parte de un proyecto definen cuánto va a durar. Entonces, tiene un inicio, tiene un fin, pueden ser, o sea, la idea de que sea sostenible es que se pueda replicar, pero sí con una duración determinada. Se enfoca principalmente en atender un problema o necesidad de un grupo específico. Ya lo mencionamos, el principal grupo al que se dirigen los proyectos sociales pues son los vulnerables, ¿no? Personas de la tercera edad o los infantes o las personas que son migrantes, por ejemplo, las personas que pertenecen a un grupo étnico diferente o que son extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Son como considerados como grupos vulnerables. Ahora, puede ser o no una innovación. Si bien la creación de algo pues ya es una innovación, puedes continuar un programa, un proyecto que ya esté iniciado o que ya esté trabajado, pero pues si lo conviertes como innovación, pues puedes agregar un plus, ¿no? O hacer ajustes para que pueda tener éxito o puedas darle continuidad a lo que ya existe. Entonces, no necesita ser una innovación, pero sí pudiera ser, ¿no? Con el plus que tú le des a algo que ya está comenzado. Y como punto 4, el éxito de un proyecto social depende del diseño. Digo, el diseño es lo más importante en un proyecto social, porque pues ahí te da la pauta de todo lo que va a ser o de lo que esperas, ¿no? Pero también de la colaboración entre integrantes, incluso de la interrelación con otras instituciones, de la colaboración con otras instituciones. No solo creas tú un proyecto social, sino qué red de apoyo o qué red profesional tienes o cuentas para que se pueda desarrollar este proyecto. Es importante el conocimiento previo, la motivación de los integrantes y sobre todo la empatía, ¿no?
si bien ya estás decidiendo atacar un problema social, pues no puedes, o sea, debe haber una coherencia, no puedes ser de una forma y decir que te interesa un tema o un problema en específico, pero en tu día a día pues no va completamente o criticas esa situación, ¿no? Entonces ahí sí tener cuidado con eso. Otro de los puntos que menciono como características es que la evaluación es un elemento clave para determinar el impacto generado. Y es que sucede que nos envolvemos a veces en la parte de implementación y nos olvidamos de evaluar. Entonces, sí es muy importante tener en claro que la evaluación va a determinar si tu proyecto es un éxito o si tu proyecto fue un fracaso total. Digo, también es válido el contacto o la observación o demás, pero es importante documentar tus resultados. Entonces, no que se le quede solo en las personas lloraron de alegría, de agradecimiento y demás, no nos quedemos en eso cuando termine un proyecto social, sino tomar la evaluación como un punto clave para determinar el impacto que podemos generar. Y como último, pues debe haber un trabajo previo y posterior a la implementación. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien principalmente trabajamos con personas, es importante pues no hacer tu proyecto y con permiso ya me voy, ¿no? O sea, es importante, si bien es una investigación o es un impacto positivo el que quieres generar, con tu intervención es necesario conocer a las personas primero como trabajo previo, ¿no? Conocer a las personas, conocer el contexto, conocer las necesidades actuales. Tú puedes tener la idea de un proyecto o de un problema o de una necesidad, pero si vas con la comunidad específica, tal vez eso no es un problema para ellos. Entonces, sí es importante como tener un trabajo previo y un trabajo posterior si vas a tocar temas como muy complejos, sí es importante el ver, bueno, qué vas a hacer después de que te vayas o cómo va a continuar tu proyecto o qué les vas a dejar a las personas, ¿no? Para que no se queden como en shock si es un tema como muy alarmante. Bien, pasando a los mitos de un proyecto social, y digo mitos porque son en diferentes ocasiones, en diferentes contextos, se habla de que el impacto que generas con los proyectos es muy subjetivo y por lo mismo de trabajar con personas, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, la manera de evaluar que tiene un impacto realmente significativo, pues es evaluando. Entonces, quitémonos la idea de que los proyectos sociales no sirven o son irrelevantes. Y ahora, después de la pandemia o durante la pandemia, estamos dando cuenta que lo social cuenta más que todo lo demás, ¿no? O está siendo como más relevante, además de todo lo que ya hemos escuchado. Y como mito, no se requiere inversión para generar impacto en las personas. Solemos tener como jefes o directivas o directivos que nos dicen, tu proyecto está muy caro, o sea, tu proyecto está muy caro, ¿cómo es que hacer estos tallercitos o cursitos o clases de no sé qué me va a servir a mí? Entonces, es importante el hacer valer que todo proceso, que todo diseño, que toda implementación y que sobre todo el trabajo de impactar a las personas requiere una inversión, pues digo, además de económica, de conocimiento y sobre todo de emocional también, ¿no? Entonces, o sea, sí requiere inversión y que no les digan lo contrario. Y el último, y que es algo como muy común, no caigamos en el error de decir que un proyecto social son proyectos de caridad. Si bien la caridad es, tienes la intención de ayudar a alguien, no solo es
subordinar a los grupos vulnerables, ¿no? Sino es cómo los involucro, cómo forman parte también de mi proyecto y no solo yo voy a resolver un problema que tiene un grupo social vulnerable, ¿no? Entonces es atender este proyecto social desde la participación o desde sí, la participación activa de las personas que van a ser beneficiadas, ¿no? O de los grupos que van a ser beneficiados. Ahora, ¿por dónde empezamos? Si bien he conocido a personas que tienen la intención de hacer, pero no dan ese paso o dicen es que hay tanta información o hay tantas áreas en las que me gustaría participar, me gustaría compartirles que si no los conocemos o si no conocemos estos objetivos, podemos partir de ahí. ¿Y por qué partir de estos objetivos de desarrollo sostenible? Porque son acuerdos internacionales, son acuerdos universales, son metas universales en los que distintos países pues, se han comprometido a trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y sobre todo del lugar en donde nos encontramos. Entonces, la recomendación que yo daría de por dónde empezar es, pues vamos a meternos a la página de la ONU y revisar los temas en los que a mí me interese. Por ejemplo, si a mí me interesa el tema del hambre, bueno, entro a ver qué acuerdos internacionales se generaron sobre eso, ¿no? Si no tengo idea de dónde empezar, pues ahí tienes una opción, 17 opciones en donde pudieras estar revisando cuáles son las necesidades de nuestro mundo, ¿no? Y principalmente, incluso si se quieren ir ya a un contexto más nacional, pues podemos revisar nuestro plan nacional de desarrollo, ¿no? Del gobierno federal. Ahí también hay acciones, hay áreas específicas y son las metas que se proponen creo que ahorita el último es del 2018, me parece, al 2024, si no me equivoco ahí por ahí. Entonces, pueden empezar por ahí, revisando cuáles son las necesidades de nuestra sociedad y comenzar a revisar qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer un cambio en nuestra sociedad? Ahora, estas preguntas son como un borrador, pero un borrador muy completo, para también ver de dónde partimos. Si ustedes, si bien ya tienen identificada una necesidad, bueno, un borrador sería contestarnos todas estas preguntas, ¿no? ¿Por qué me interesa este tema? ¿Para qué quiero generar un cambio en esta situación que yo veo como problema? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Dónde lo voy a realizar? Si va a ser en línea, si va a ser en la sierra de Oaxaca, si va a ser el cómo lo voy a realizar, toda esta metodología, qué metodología van a utilizar o van a decidir realizar para su proyecto, a quiénes van a impactar, a quiénes van a ser los beneficiarios y beneficiarias en su proyecto social, con quiénes cuento yo para desarrollar este proyecto y con qué recursos, tanto materiales, tanto de insumos, tanto de instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el qué, incluso ahí fue mi error, se empieza con el qué está sucediendo, qué problema social identifico y demás. Entonces, es como unas preguntas base que ustedes pudieran utilizar para comenzar a aterrizar esas ideas de acciones para impactar en nuestra sociedad. Y aquí les pongo unos pasos bases. Obviamente tienen una mayor fundamentación, es una revisión como muy extensa de diferentes modelos,
pero se los comparto así como muy básico, ¿no? El primero, identificar un problema. El segundo, realizar toda una investigación, una documentación, un diagnóstico de la situación que tú ves como problema. Ahora, esto te permite dar el siguiente paso. Si no es un problema, bueno, entonces, ¿qué hay que cambiar, no? O si la sociedad a la que te estás dirigiendo no lo ve como un problema, posiblemente te salgan otras necesidades más reales y pudieras partir por ahí, ¿no? Entonces, la importancia del diagnóstico es base para tu proyecto social también. Posteriormente, pues viene ya la creación de toda esta planeación, todo este diseño de acciones que vas a realizar y como punto 4, pues toda esta implementación, ¿no? Si ya determinaste tu duración, bueno, vamos a hacer pasos a la obra. Y no solo es implementar, sino es abrir campo, es ver de qué manera, o sea, qué estrategias vas a utilizar para integrar tu proyecto social en la comunidad. O sea, eso también es un tema como muy delicado y que debe ser atendido como muy prudente para integrar tu proyecto dentro de una sociedad específica. Y como paso 5, pues la evaluación. La evaluación que te va a permitir mejorar tu proyecto o continuar otro diseño de proyecto o simplemente medir el impacto que has generado. Como mencionar algunos modelos de diseño que para compartir, pues tenemos el más básico y el que se ocupa para las investigaciones, que es el método científico. El 2 que me gustaría compartirles es el diseño centrado en las personas. Este diseño centrado en las personas, si bien es enfocado principalmente a un modelo de negocio o a un modelo de cualquier empresa, pero a mí me gusta aterrizarlo a el tema de proyectos sociales. ¿Por qué? Porque pues el centro de todo es la persona que va a ser beneficiada. Entonces, este diseño es toda una metodología o todo un modelo a seguir para que sea centrado en las personas. Y sobre todo porque hablamos de proyectos sociales, ¿no? Y el tercero que me gustaría compartir es una teoría del cambio, es una teoría casi creo que es de prueba y error, o sea, vas midiendo, así como haces las actividades, las vas midiendo y vas haciendo ajustes y realizas otras actividades y vuelves a medir. Entonces es un proceso lógico, un proceso sistemático que te puede aportar resultados a corto, mediano y largo plazo. Como parte de, no sé cómo vamos de tiempo, Diana, creo que sí, bien. Bueno, como parte, y esto es como algo que me encanta meter en cualquier parte a la que tengo oportunidad de participar, es la pertinencia que le damos a nuestros proyectos o incluso a nuestra vida cotidiana o en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, no es una moda la inclusión, no es una moda el tema de género, sino es algo que se tiene que atender. Si bien lo vemos mucho en los memes y en publicaciones o hilos, en donde suele haber como mucha discusión mediática, pero es un tema bastante grave y que si nos ponemos a revisar punto y coma en cada cosa que, por ejemplo, en las series que vemos y demás, hay mucho lenguaje sexista, por ejemplo, o lenguaje incluyente. Entonces estamos acostumbrados a que nuestras palabras sean enfocado al género masculino. Entonces las palabras que utilizamos terminan siempre siendo dirigidas al género masculino. Entonces no es como
sí es un poco tedioso el estar diciendo, bueno, las y los participantes o maestras y maestros y demás, pero pues no es un tema de burla, sino es un tema que tenemos que adoptar ya como pertinente dentro de nuestro lenguaje. Entonces, todos estos apartados del uso del lenguaje no sexista, del uso del lenguaje incluyente, ya es importante verlo incluso en nuestros propios documentos, ¿no? Ya les daba yo la bienvenida a las mujeres, a los hombres y a los que se consideran como parte de neutras, ni se consideran hombres ni mujeres, entonces darle esa visibilidad creo que es un primer paso también a estar incluyendo a todas las personas y todos los participantes. Incluso también la adaptación a las personas con discapacidad en el tema de videos, en el tema de audios, si bien ya muchas de nuestras aplicaciones o instrumentos digitales ya tienen esas opciones para que te lean o hay ya adaptaciones hechas, pero el trato con las personas con discapacidad, incluso motriz y demás, hay unos documentos que están realizados por el gobierno federal y otras instituciones, creo que el Instituto de la Mujer y el CONAPRED, entre otras instituciones. Si gustan, ahí también se los puedo compartir si hay oportunidad de compartir esta presentación, donde habla de estas recomendaciones o de esta guía básica. Y si ustedes la leen, se van a dar cuenta de que usualmente nuestro lenguaje es sexista y es cero incluyente. Entonces, es un tema que ya por escrito en sus documentos oficiales, en sus trabajos, en sus correos electrónicos, incluso en sus mensajes de WhatsApp, ya tendríamos que estar implementando como parte de. Y dentro de los proyectos sociales, pues es importante también abarcar esta parte de la pertinencia de inclusión. Ahora hablo también de un diseño integral y un diseño universal. Si bien el diseño integral, pues es agregar o identificar diferentes disciplinas en las que ustedes pudieran estar abordando el problema identificado o la situación identificada, trabajarlo con un grupo interdisciplinario, pero también con esta pertinencia de que pues estás trabajando con personas, ¿no? O vas a trabajar con una sociedad, o vas a trabajar con un grupo específico. Y llega a ser más enriquecedor también como el impacto o las áreas en las que puedas estar desarrollando tu proyecto. El diseño universal no sé si sea me he tocado estudiantes o personas incluso profesionales que todavía no escuchan este concepto de diseño universal y creo que se siguen creando espacios o servicios de cualquier tipo sin este diseño universal. Y es importante meterlo dentro, al menos si tienen la intención de hacer un proyecto social, meterlo dentro. Y como diseño universal, para quienes no han escuchado este concepto, es todo servicio, todo producto o toda creación que tú realices, es pensar en todos, en las personas, en los hombres, en las mujeres, en los niños, dependiendo del servicio también que ofrezcas, ¿no? Con las personas con discapacidad, si eres un arquitecto y vas a diseñar una institución educativa, bueno, que tu diseño sea pensando en todas estas personas, que necesita un elevador para personas con discapacidad, que necesita rampas. O sea, el diseño desde su creación tiene que estar pensado para cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad. Ustedes ya lo han visto en diferentes instituciones o en casa. Hay calles, por ejemplo, en Campeche, que ya tienen el lenguaje braille en sus calles. Entonces, eso habla de un diseño universal, ¿no? Crear, obviamente ahí ya son adaptaciones, pero pues habla de que todo lo que se cree a partir de esta formulación de concepto sea pensado para que las personas, cualquiera sea su condición, tengan acceso a.
ese servicio, producto y demás. Y bueno, el trato con las personas con discapacidad, que ya lo mencioné hace poco, solemos poner como esa barrera física, más bien no física, sino esa barrera social de no sé cómo tratar a una persona con discapacidad. Entonces, eso también como es importante dentro de sus proyectos, tener esa pertinencia, ¿no? Si me voy a dirigir a personas con discapacidad motriz, bueno, empápate conoce gente con motricidad, con motricidad limitada, conoce el contexto, conoce las necesidades y no solo quiera solucionar un problema desde afuera, ¿no? Tienes que involucrarte. Y bueno, como parte de cierre, yo creo que ya me queda un poquito tiempo. Como parte del cierre, nada más me gustaría mencionar dos cosas. Una, pues tratar de responder, y ahí sí me gustaría, si en los comentarios me pudieran agregar, yo puse aquí 4, pero es tratar de responder nuestra pregunta esencial, ¿no? ¿Qué necesitamos para transformar a la sociedad en un espacio más justo, equitativo e intercultural? Como cierre de esta sesión, pues yo hablo de una conciencia social. Si bien ya estamos sensibilizados por toda esta información que hemos recibido y que últimamente ha sucedido, pero caemos en solo ser criticones, ¿no? Entonces hay que tener como pasar de ser criticones a ser constructivos o a ser críticos realmente fundamentados, ¿no? Necesitamos más actores sociales. Somos muy buenos para decir qué está bien y qué está mal, pero no nos convertimos en actores sociales. Entonces, el mundo necesita más actores sociales para atender todo este tipo de problemáticas que ya hemos venido mencionando, ¿no? Y bien, el desarrollar, no tienes que ser como un investigador, o estudiar para hacer investigación, o para ser sociólogo, para ser antropólogo, para hacer proyectos, pero sí necesitas una base de competencias de investigación, que es esta curiosidad, esta generación de pensamiento crítico, que es esta capacidad de debate o de cuestionamiento con todas estas teorías que ya existen, combinadas con la práctica que tú hagas, ¿no? Y con la evaluación que tú hagas de tus proyectos sociales. Necesitamos tener capacidad de pensamiento crítico, capacidad o habilidades distintas que competen específicamente o que desarrollan específicamente cuando se hace una investigación. Y desconectarnos para conectar. Aquí yo hablo, pues, si bien de las redes sociales, también de cualquier otro prejuicio que ya contemos, ¿no? Desconectarnos de esos prejuicios para volver a reconectarnos con la situación, problema o tema que vemos específico. Entonces, si hay oportunidad de que mencionen al menos uno por persona que pueda responder esta pregunta. ¿Qué necesitamos como sociedad, como ser humano, como yo, mi persona individual, para transformar a nuestra sociedad en un espacio más justo, más equitativo y más intercultural? Es una reflexión que me gustaría
invitarlos e invitarlas a realizar, incluso si ya son parte de esas acciones sociales, como personas que necesitamos, ¿qué nos hace falta? Bien, Diana, ¿cuánto tiempo me queda? Pues ahora, pero ya estamos en hora y hay unas preguntas. Muy bien. Bueno, por último y como parte del cierre, me gustaría invitarlos a un taller que va a ser el próximo 22 de julio, un taller con modalidad online. Este es como ahora sí, como un aterrizaje o un paso a paso del diseño de un anteproyecto con todos estos elementos que ya se han ido mencionando dentro de este espacio. Como objetivo principal de este taller es el diseñar un anteproyecto que sea pertinente, que sea viable y que tenga estos tres enfoques, ¿no? Inclusivo, de género y para personas con discapacidad, para ser aplicado en una comunidad específica. Este taller va a tener una duración de 25 horas, 20-25 horas, con una sesión a la semana de 3 horas. De 3 horas, ¿verdad, Diana? Sí. Va a ser modalidad online. La idea aquí es que salgan con un anteproyecto, que ustedes puedan, incluso como parte del proyecto, es revisar qué convocatorias abiertas existen o qué instituciones que financian proyectos existen y están abiertas para que ustedes tengan oportunidad de participar y de llevar a cabo sus proyectos sociales. Entonces, la inversión, ahí tienen las dos modalidades, hay para participantes general y para toda la comunidad UR y de Tálisis, quienes estén interesados. Si bien está dirigido para académicos, para personas que dirigen alguna asociación o simplemente para un grupo o personas individuales que están interesadas en convertirse en actores sociales a través de estos proyectos, ¿no? Y transformar a la sociedad. Entonces ahí tienen el correo para informes, gobernanza@u-r.mx y el teléfono 8121-050271. Entonces cualquier información también como quiera va a estar dentro de las redes sociales de la universidad. Y ya como último, para cerrar, me gustaría mencionar esta frase que la encontré como muy pertinente, si bien es parte de un libro del ADN de la innovación, pero me gustó mucho porque pues también va como hacia el enfoque, ¿no? Actúa diferente, piensa diferente y sobre todo haz una diferencia, ¿no? Preocúpate por algo lo suficiente como para hacer algo al respecto. Entonces no nos quedemos en simplemente opinar, sino en actuar. Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Muchas gracias, maestra Susi. Gracias, Diana. Voy a compartirte las preguntas que tenemos del público. Sí. Para que podamos ayudar respondiendo. Ok. Bueno. Dice, ¿qué opinas
del paternalismo y asistencialismo en México? ¿Qué opino del paternalismo y asistencialismo en México? ¿Qué opino? Pues que todos tenemos algo del paternalismo y del asistencialismo. Y es muy común cuando tienes la idea de hacer un proyecto social, es muy común también que la respuesta de la comunidad a la que te quieres enfocar, que te extiendan la mano, ¿no? Que te digan, pues aquí estoy, pero ¿qué gano yo? O sea, tú vas a hacer pues todo este trabajo bien bonito, pero ¿qué recibo yo a cambio? Entonces creo que tenemos culturalmente muy arraigada esos dos elementos y necesitamos cambiarlos desde empezando por uno mismo. Y como ya lo mencionaba, si bien son beneficios en los que podemos acceder, no solo es el recibir, sino también cómo impactar, cómo ser parte del cambio y cambiar esa concepción de dame y yo estoy aquí para recibir. Esa es mi opinión. Ok, acá hay otra pregunta. Diferencia entre diseño integral y universal. ¿Puede excluirse uno u otro? Sí, definitivamente puede excluirse uno de otro. El ideal es que sea un diseño integral. ¿Cuál es la diferencia? Que el diseño integral parte desde tu diseño, tú vas, más bien del origen de tu diseño, tú vas escogiendo qué áreas quieres impactar. Puedes impactar diferentes disciplinas o puedes incorporar diferentes disciplinas en tu proyecto social. Es decir, si tú tienes conocimiento de educación, por ejemplo, juntar un grupo interdisciplinario que sea bueno para la comunicación, que sea bueno para la tecnología, dependiendo de la naturaleza de tu proyecto, ¿no? Pero el diseño integral es tratar de que tu diseño vaya desde diferentes perspectivas de disciplinas para que sea mucho más completo. Y el diseño universal, pues es considerar que si tú vas a hacer un taller, por ejemplo, de capacitación, bueno, su diseño como tal tendría que ser adaptado a personas con discapacidad o conocer las características de tu público con anterioridad, a adaptar esas actividades, materiales, presentaciones, incluso si tienes a una persona con discapacidad visual, bueno, contratar a alguien o tenerlo como parte de tu presupuesto. Todo lo que tú diseñes como proyecto social tiene que estar pensado o adaptado para cualquier tipo de persona. Muchas gracias, Susi. Acá hay otro comentario que son respuestas a lo que tú habías comentado, la pregunta que hice. Dice, necesitamos eliminar prejuicios y sentir gran empatía con la causa. Objetividad, romper paradigmas y tener apertura a nuevas ideas. Que mucho nos falta. Sí. Muchas gracias por compartir el que necesitamos. Y creo que ya esas son todas las preguntas. Si es que no se me queda alguna por ahí, yo creo que ya no. Ok. Pues yo en lo particular creo que una la apuesta del Laboratorio precisamente de Transformación Jurídica y Gobernanza por este proyecto que queremos impulsar y para lo cual nos hemos asociado con la maestra Susana Romero, que además pues colabora en el Centro de Estudios Interculturales del Noreste de la universidad, es precisamente porque creemos que la transformación ahora sí, la transformación jurídica es parte de la transformación social y de la gobernanza en general. O sea, no podemos pretender tener un control como ciudadanos del poder político si no tomamos responsabilidad a través de
proyectos específicos para cambiar una cierta situación, un problema social grave o un problema social complejo que nos detiene como desarrollo, como país para el desarrollo y crecimiento, ¿no? Entonces, creo que esto es lo básico. Por eso el laboratorio está compartiendo la verdad, posibilidad de este gran proyecto para poder dar herramientas a los ciudadanos comprometidos al cambio y a la transformación para lograr ese objetivo de transformar sus comunidades, ¿no? Como dice también el logo de Tálisis. Entonces, de Tálisis, a la familia a la que pertenece la Universidad Regiomontana. Entonces, más que ser la idea del curso y demás, realmente es más allá. Es un proyecto mucho más grande que entra dentro de todos los proyectos que se están trabajando en el Centro de Estudios Interculturales del Noreste y en el Laboratorio de Transformación Jurídica. Por eso creo muy valiosa esta aportación. Creo que hemos conseguido incluir a Susana, que es una gran profesional, que es una profesionista de primer nivel, una de las personas en las que sí me consta la efectividad de su trabajo y de sus proyectos y de la transformación que ha logrado con estos proyectos. Entonces, nos queda, pues, más que nada, gracias, Susi, por haber aceptado la invitación a este webinar, por colaborar con nuestro proyecto de transformación de comunidades. Y pues quiero agradecer también a todos los participantes de este webinar y a los que no están participando, pero nos van a ver, invitarlos a unirse a este proyecto de transformación. Bueno, ¿quieres decir algo, Susi? No, nada más complementar lo que tú mencionabas. Digo, el iniciar un proyecto social puede incluso llegar hasta cambiar políticas públicas, ¿no? Si ya hablamos de esa transformación jurídica también. Entonces, el iniciar con algo tan pequeñito, si tu visión es muchísimo más amplia, da oportunidad de incluso irte a un emprendimiento social o irte ya a políticas públicas. Entonces, muchísimas gracias, Diana, por la invitación, a todas y todos los presentes y a los que apenas están por sintonizarnos. Y, pues bueno, ahí mis contactos, mi correo electrónico y mi servicio, cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en un próximo webinar que vamos a seguir compartiendo proyectos de transformación social con ustedes y los vemos y que tengan una excelente noche. Gracias.